Amigos, amigas, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Las Lomas, Jalisco, que pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Ayer no hice la transmisión porque había un calor extremo. Bueno, antes que todo, les quiero pedir, si alguien se conecta, me haga el favor de decir si se escucha. Les decía que ayer no transmití porque hacía un calor extremo, que luego hubo una pequeña llovizna y fue todo, pero de tal manera se calentó el ambiente de tal manera que no pude venir a transmitir. Bueno, pero continuemos con el tema del presidente municipal de Apatzingán, del obispado de Apatzingán y de la parroquia de la Presa del Rosario y del Buen Samaritano del antes Padre Goyo. Todavía le decimos pues Padre Goyo, pero la superioridad lo redujo al estado laical. Bueno, Hilda del Mar Osorio Ramos, muchas gracias. Bueno, entonces tocaré cada tema, son 3. En primer lugar, el presidente municipal de Apatzingán, bueno, hace un poco más de una semana empezaron los desplazamientos de los ranchitos, unos que no se mencionan mucho porque están muy pequeñitos, como el Alazán y otros, pero Llano Grande, el Tepetate y las Bateas sí hacen por lo menos 1,000 personas junto con los ranchitos, ya dije. Entonces, el presidente municipal se hizo tonto durante una semana. Y ya cuando el señor obispo apareció e iba a visitar a los desplazados en la parroquia de la Presa del Rosario, ahí luego lo presenta el presidente con su esposa, la vende despensas. Anteriormente sacó un video el señor presidente, el honorable don José Luis Cruz Gatero, junto a un vehículo, una troca, un camión grande de redilas lleno de despensas que las estaban bajando quién sabe en dónde, y que él estaba diciendo que las llevó a los ranchos donde estaban los desplazados. Pero a donde pudo ir solo fue a Puerta de Alambre y a la Loma de los Hoyos y a la Presa del Rosario. Presumía que había juntado a todos los encargados del orden y que entonces organizarían mejor la atención a los desplazados. Y ya el día de hoy, pues manifestó muchas cosas, pero lo que no manifiesta es la condena de la violencia en esos ranchitos. Tiene mucho cuidado de no decir nada, ni de los templarios, ni de los Jalisco, los de la nueva generación. Y calla de una manera, pues vamos a decir, servil, miedosa. Pues no se puede explicar que siendo el encargado de la seguridad, no diga nada de lo que produce la inseguridad. Y la inseguridad la producen los grupos delincuenciales que están en el estado de Michoacán y en concreto aquí entre nosotros en la Tierra Caliente de Apatzingán, que ya estuvimos diciendo que ahorita
Los más poderosos son los templarios, los de las 4 letras, los Jaliscos, la nueva generación, y los Viagras, y por supuesto el abuelo, pero el abuelo está como al margen. Ya también les he dicho que quedaron, entre comillas, al margen de una unión de los grupos por la paz, los Reyes y Tepalcatepec. Pero parece que Tepalcatepec ya tuvo alguna negociación con el Migueladas, Micheladas, que es uno de los grandes. Bueno, ha sido el más grande porque estaba antes de las autodefensas, estuvo durante las autodefensas y existe después de las autodefensas. Por lo tanto, es un grupo que ha permanecido porque en cierta manera, como dijo el padre Goyo en una ocasión, ese señor y su grupo son narcos buenos, o como dijo el finado doctor Mireles, es que donde los narcos van, la gente come. Y en cierta manera sí, porque allá donde domina este señor Miguel Hadas, pues los pueblos están en paz y tienen trabajo. Eso es bueno, y la gente es lo que quiere, paz y trabajo. Si les da paz y trabajo, pues entonces están a gusto. Bueno, entonces la raíz de esta violencia son los grupos criminales que el gobierno ha dejado que existan. Por lo tanto, no es un problema de este gobierno de la 4T. Fue el gobierno en el PRD y en el PRI con Fausto Vallejo y en el PRD con Leonel Godoy. En 12 años se consolidaron estos grupos, porque empezaron allá por 2010 a constituirse estos grupos delincuenciales, que ciertamente el más poderoso y el más grande era uno que se llamaba La Empresa, que luego fue la familia michoacana y que luego fueron los caballeros templarios. Pero cuando las autodefensas a los caballeros templarios los redujeron en territorio, a Tumbiscatío, a Arteaga y otros lugares por ahí. Y todo lo demás se apoderaron las autodefensas, que luego se volvieron los Viagras, los Blancos de Troya y demás grupos, vamos a decir, independientes. Pero al final, bueno, y desde aquella época, desde las autodefensas, comenzó en serio la expulsión de la gente. Bueno, una no aguanta la violencia como en La Ruana. Muchos, después de que estalló el conflicto de las autodefensas contra los templarios, se fueron. Me consta, yo estuve ahí, yo vi las camionetas con todos los enseres que pudieron llevarse las personas pobres, se fueron porque no soportaban cómo estaba la situación. También recuerden que hace 10 años los caballeros templarios tenían el dominio de todo el estado y a La Ruana la trataron de acabar impidiendo que fueran empresas a vender productos alimenticios. Y entonces llegó un momento en que ya no había que comer. Y fue cuando se intensificó la violencia y también intervino el gobierno a favor de las autodefensas, con el mentado Castillo, el virrey Castillo. Bueno, desde hace 10 años se ha ido muchísima gente de aquí, de la Tierra Caliente.
Luego estuvo el conflicto entre los Jaliscos y el abuelo, que sería entre Aguililla y Tepalcatepec, y los lugares intermediarios como el Aguaje, pues como ustedes saben, quedó despoblado hace unos 7 años. Y los campos y los pueblos y los ranchitos, buenos ranchitos entre el Aguaje y Tepalcatepec, también quedaron vacíos, sobre todo los que se acercaban al municipio de Aguililla, como fueron pues los Aguas, el Tepehuaje. Ahorita que no hay nadie por el rumbo de las mesas del Terrenate, el Limoncito y otros ranchitos semejantes y bueno, horcones y el Cansangue, es que ya no me acuerdo de los ranchitos. Bueno, y la Loma Blanca, todos esos ranchitos quedaron despoblados hace como 5 años. Por lo tanto, se ha ido muchísima gente de esta región. Antes también salieron unas personas de un ranchito que se llama El Chamizal, bueno, no tan chiquito, pero en aquella ocasión la diócesis de Apatzingán habilitó la Casa San Pablo para recibir a cientos de personas y darles de comer y donde durmieran y donde se bañaran y donde hicieran del baño y donde comieran. Bueno, entonces hace como 8 años la diócesis de Apatzingán habilitaba lugares para recibir a los desplazados. Bueno, entonces siempre va a haber aquí desplazados. ¿Por qué? Porque los grupos están peleando y el gobierno quiero decir pues Andrés Manuel López Obrador y Bedoya, aquí ellos están pactando con los grupos y a veces los deja, entre comillas, que hagan lo que quieran, porque cómo es posible que habiendo una base de los servidores esos de la nación que están allí en la presa del Rosario, no vayan y enfrenten a los delincuentes que están a 30 kilómetros. A 30 kilómetros. Pero ahí está un cuartel bien puesto. Por eso, pues, ¿de qué sirven los cuarteles de los militares o los cuarteles de los que antes eran la gendarmería y que ahora pues son los que están sustituyendo a todo eso? Pero los cuarteles allí están. Por lo tanto, hay una orden de no tocar a los delincuentes de un bando y de otro. Pero la orden esa implica también dejar en la indefensión total a los civiles, a nosotros. Bueno, los que vivimos acá, pues por este rumbo, pues casi todos los días nos encontramos con retenes de los delincuentes. Ya se nos hace lo normal y más, pues si uno ya los conoce, pues ya nomás se pasa uno y ya, como yo de cura, pues ya me conocen. Hago como que no los veo o los saludo y vamos. Sé que ellos allí están siempre, aquí mismo. Todos lo saben.
Entonces, lo que pasa es que no hay voluntad del gobierno por combatir las causas de los desplazamientos. Las causas son las peleas, los enfrentamientos entre los mismos grupos delincuenciales queriendo ganar territorio para cobrar, para secuestrar, para matar, para destruir, para quemar vehículos, para impedir el paso, porque todos los delincuentes no hacen ninguna cosa buena, son destructores de la humanidad, destructores de la sociedad, destructores de la iglesia, destructores de la familia, porque algunas muchachas pues que no están muy bien de la cabeza se quieren casar con sicarillos. Y pues sí, yo creo que ya se comieron la torta algunas y quieren rápido, en 3 meses casarse antes de que se les note la barriga. Bueno, pero pues uno de cura los tiene que orientar, pero el que por su gusto quiere meterse con un delincuente, pues ándele pues, con el delincuente se va a morir. Bueno, luego estaba lo que les decía de los lugares de resguardo, tanto de la diócesis como de la presidencia municipal. En este momento no hay ninguno de los dos, porque curiosamente el encargado de la pastoral social diocesana, cuando se le pide una ayuda para en estos casos, dice que a él no le corresponde, que le corresponde a la parroquia. Pero cuando pide una colecta de la caridad para auxiliar en estos casos, bien que nos manda sobres y le entregamos una cantidad de dinero en cada parroquia y luego no regresa nada a las parroquias. Es un embudo, porque le toca habilitar lugares de la diócesis, no de la parroquia, donde atender a los desplazados. Es que va a haber más. A cómo están las cosas, ahí cerca de las bateas a 5 minutos, pues está el alcalde. Más adelante, pues está Cueramato. Un poco más adelante está Holanda. Un poco más adelante está Guanajuatillo, que está con los templarios. Todos de aquel lado del río, al sur del río. Bueno, pues si ya llegaron a las bateas, pues van a ir a los otros lugares, por supuesto, poco a poco. Por eso. Y la presidencia municipal, pues no quiere gastar y tampoco no quiere comprometerse. Porque si hace resguardos, lugares para que vayan los desplazados, se ponen mal con los criminales. Y por otro lado, pues no sé cuánto dinero habrá para atender estas emergencias. Y lo que sí es cierto es que su señora esposa andaba vendiendo despensas, pero siempre las han vendido. A mí mismo me las querían vender a 30 pesos cuando yo estuve allá en la presa del Rosario. Entonces eso de que vendan las despensas es una corrupción de este gobierno, no de otro. Y la indefensión de los desplazados es responsabilidad de este gobierno, no de otro. No es de Felipe Calderón, ni de Fox, ni de Cedillo, ni de Peña. Es de López Obrador. Y aquí en el estado de Michoacán no es de Godoy, no es de Lázaro Cárdenas, el chico, no es de Cuauhtémoc,
es de Bedoya, Alfredo Bedoya, el actual gobernante. Se me olvidaba un ranchito que está totalmente deshabitado, se llama Los Cuchis. Bueno, los que son de acá ya sabrán. Y por otro lado, las capillas las tienen que cerrar, ya no se pueden usar. El sacerdote ya no puede ir. También me decían, padre, ¿y qué va a comer el padre Jorge Armando si ya no puede ir a celebrar? Pues yo creo que los fieles de Estados Unidos le pueden ayudar, porque sí, sí es cierto. Es una parroquia pobre. Y el dinero que se junta es de los ranchos, porque la misma Presa del Rosario es un rancho más. Como aquí donde estoy es un rancho más. Y en las parroquias rancheriles, pues entonces quienes aportan más son los ranchos. Y si el padre no puede ir a los ranchos, pues entonces pues no puede alimentarse. Bueno, hasta ahí voy a dejar. De todas maneras, vean que es muy triste que sucedan tantas cosas y todos nos quedemos como si nada, pero el día que nos llegue la lumbre a los aparejos, a lo mejor si vamos a querer que alguien interceda por nosotros. Voy a leer sus comentarios. Hilda del Mar Osorio Ramos, padre, buenas noches, sí se escucha muy bien. Guillermo Castro, saludos, padre, gracias por difundir lo que sucede en Michoacán, es un crimen de lesa humanidad. De lesa humanidad quiere decir de una gravedad tan grande que inmediatamente se debería de castigar a los culpables. Y los culpables son los delincuentes y las autoridades que están coludidas con los delincuentes. José Luis Pérez Alvarado, hola, buenas noches, padre José Luis. Lamentablemente el odio en todos los ámbitos nos está rebasando. Como usted dice, no nos queda más que hacer oración, sí, y ayudarnos unos a otros. Wilfredo Santillán, el abuelo es del gobierno, siempre está a la disposición del Estado. Nomás le hablan y él va. Buenas noches, padre. Pues sí, pero también él nomás les habla a los militares y allí están, es decir, son amigazos, amigochos. Hilda del Mar Osorio Ramos. Padre, ¿cuál sería la fórmula para acabar con tantas muertes y tanta inseguridad y corrupción con los grupos criminales? Yo creo que el ejército tiene que poner orden sin que las autoridades estén. Luego te contesto esta pregunta, Hilda del Mar Osorio Ramos, porque en realidad no es un solo elemento el que podría comenzar la solución de estos problemas. Alfonso Méndez, saludos, padre, buenas noches. Prenda los ventiladores, no hay problema con el ruido. Bueno, le hago caso a los delicaditos. Hilda del Mar Osorio Ramos, hola. José Ábalos, buenas noches, padre José, bendiciones. Alfonso Segura, hermano, buenas noches. Espero que todos estén bien. Saludos a Erika y a María José y a Guadalupe. Wilfredo Santillán, ¿quién cree usted, padre? ¿Quién sería buen presidente de México de los actuales candidatos? Ninguno, ni de los futuros, ninguno, y eso lo explico también en otra, porque no es la presidencia la que está mal, es el gobierno. Te voy a poner un ejemplo. Un sacerdote que llegó a obispo, cuando era sacerdote, pues hablaba muy libremente,
y criticaba lo malo de la iglesia y proponía cosas. Y luego llegó a obispo y ya solo alababa a los obispos. Y yo mismo le pregunté, ¿y por qué cambiaste de estilo? Pues por el poder. Y otro compañero mío que es obispo, que era un desmadre, y ahora muy rezanderito, y llegó a obispo, y sigue siendo un desmadre. Bueno, pues el querer tener, ser importante. Ese estimado obispo que fue mi compañero, pues como está encargado de las misiones, se la pasa por Uganda, por allá, por allá, por allá, y tiene una buena diócesis en el norte. Y qué bueno. Bueno, buena diócesis quiere decir rica, poderosa, donde se puede lucir, donde tiene un buen clero y hay vocaciones y la gente estima a la iglesia. Wilfredo Santillán, muchas gracias. El que sea, Wilfrido, no tiene capacidad. ¿Tú crees que las corcholatas tienen? ¿Tú crees que los que se dicen de la oposición tienen? Si son todos son unas basofias. José Gutiérrez, buenas noches. Buen tema. Bueno, ya me voy a retirar porque me estoy enardeciendo. Buenas noches y que Dios los bendiga.